Los Ángeles Lakers están desperdiciando por completo la última etapa de LeBron James y así lo han demostrado estos Juegos Olímpicos donde LeBron sigue siendo LeBron James, pero en lugar de prepararse para otra carrera por el anillo, los Ángeles Lakers parecen contentarse con agotar el tiempo. ¿Qué debe de hacer Lakers a partir de ahora después de estos Juegos Olímpicos? ¿Deben de apostar todo por el presente y dejar a un lado el futuro? ¿Deben rodear de la mejor manera posible a LeBron James y a Anthony Davis para pelear por un anillo de la NBA? Y lo más importante, ¿debe de apostar por este proyecto con LeBron James a la cabeza o debe de iniciar una reconstrucción? El regreso de LeBron James a la competición internacional en los Juegos Olímpicos fue visto inicialmente como algo más ceremonial que necesario. En un roster que incluía más talento del que se había reunido nunca, algunos asumieron que LeBron podría ir de copiloto mientras estrellas más jóvenes como Anthony Edwards, Jason Tatum y Devin Booker tomaban la dirección del equipo. Como si esos nombres no fueran lo suficientemente importantes, luego estaban los ganadores del MVP. Stephen Curry, Joel Embiid, Kevin Durant. Eran más que capaces estos jugadores de mantener a raya a un equipo de la realeza del básquet con un salario combinado que podría rivalizar con el PIB de algunas naciones rivales. En cambio, en su camino a ser nombrado MVP del torneo de baloncesto masculino, LeBron fue el estadounidense más irreemplazable, más centrado y más productivo en Francia. Lideró al equipo de los Estados Unidos en minutos, rebotes y asistencias. La tasa de asistencias de LeBron de 46,6 fue superada solo por el brasileño Marcelinho Huertas en los Juegos Olímpicos y empató con Edwards en la mayor cantidad de robos. Fue segundo solo por detrás de Curry en puntos, 85 contra 89, con un más menos de 84 contra un más menos de 86. Y aquí tener en cuenta la explosión que tuvo, por ejemplo, en la recta final del partido contra Francia Stephen Curry y, por ejemplo, la explosión anotadora contra Serbia. Si no es por esos dos partidos, LeBron James también hubiera liderado el más menos y los puntos de Estados Unidos. LeBron jugó en todas las posiciones como eje de la ofensiva, columna vertebral de la defensa y brújula tranquilizadora cuando el equipo de Estados Unidos parecía perdido. Defendió a Nikola Jokic y a Victor Wembanyama. Estuvo impresionante en transición, fue despiadado en el poste y el compañero de pick and roll más eficiente tácticamente con el que cualquiera de sus compañeros de equipo había jugado. La sinergia, por ejemplo, inmediata de LeBron James con Stephen Curry produjo un nirvana impresionante que el mundo del baloncesto se había perdido durante, bastantes años por esta rivalidad Cleveland Warriors, etcétera, etcétera. Nunca la llegamos a ver en la NBA y por fin en este equipo de Estados Unidos lo llegamos a ver. Observarlo de cerca, simplemente ver su forma de jugar, su profesionalismo, lo fácil que es de entrenar, palabras de Steve Kerr. Luego, por supuesto, lo talentoso que es en todo, en cada aspecto del juego que parece haber dominado. Mucha gente, por ejemplo, ha debatido quién se merece de verdad el MVP, si se lo tenían que haber dado a Stephen Curry o se lo ha tenido... Mucha gente ha debatido si es merecido el... Mucha gente ha llegado a debatir si el MVP de LeBron James es merecido o no, y sí, es... Mucha gente ha llegado a debatir, por ejemplo, si el MVP que se ha llevado en estos Juegos Olímpicos es... Mucha gente ha llegado a debatir, por ejemplo, si el MVP de LeBron James en estos Juegos Olímpicos es merecido o realmente se lo tenía que haber ganado Stephen Curry. Y sinceramente, si cogéis estos Juegos Olímpicos en tintes generales, aparte del partido de Serbia y el partido contra Francia, la recta final sobre todo, os encontraréis con que LeBron James ha sido más importante porque ha sido más relevante en más partidos, no en solo dos. El gran protagonista por esos 36 puntos contra Serbia es Stephen Curry, pero aparte estuvo también LeBron James como segunda espada, como principal apoyo de Estados Unidos y por ejemplo contra Francia tenemos esos 4 triples consecutivos de Stephen Curry, esos momentos para mandar a Nuit, ¿no? El partido contra Francia está Stephen Curry, pero en tintes generales en los 4 cuartos está más presente LeBron James que el propio Steph. Y si cogéis el resto de partidos, desde que empieza la competición hasta que termina, LeBron James es más importante que Stephen Curry. En 6 partidos, LeBron acertó el 77,5% de sus tiros dentro del arco, y era la opción a la que recurría el equipo de Estados Unidos cuando se enfrentaba a cualquier presión, cuando estaban en apuros. LeBron James ha sido el hombre que se encargaba de impulsar el ritmo cuando otros jugadores con la mitad de su edad prácticamente no podían hacerlo. Pero durante los Juegos Olímpicos, mientras veíamos a un LeBron James que con 39 años parece que sigue en el prime, aunque muchos se empeñen en decir que está acabado y no sabemos cómo sigue manteniendo este nivel con la edad que tiene,
de repente te llega el recordatorio a la cabeza de la NBA. Un cruel recordatorio de lo que podría haber sido la etapa final de LeBron James en la NBA si no hubiera sido por un experto derroche de esperanzas y posibilidades por parte de Los Ángeles Lakers. A pesar de todos los aspectos positivos que surgieron en las últimas semanas con estos Juegos Olímpicos de LeBron, ver a este jugador hacer lo que acaba de hacer debe provocar náuseas a esa base de fans. ¿Cómo puede una plantilla encabezada por LeBron James y por Anthony Davis, que ha sido el pívot de mayor rendimiento del equipo de Estados Unidos, ser tan mediocre en los últimos años? Gracias a una gerencia y a un grupo de propietarios que han pasado media década atendiendo y desestimando simultáneamente a su jugador franquicia de maneras espectacularmente perjudiciales, los objetivos del campeonato han sido reemplazados por una determinación vacía. No es frecuente ver a un equipo que llega a la cima y es el mejor de toda la NBA, como lo demostró tanto en temporada regular como en playoffs, estoy hablando de Lakers en 2020, pasar de la noche a la mañana a ser de uno de los mejores a uno de los peores equipos, prácticamente romper el equipo que tenía en 2020. Mirar lo que por ejemplo ha hecho Boston Celtics, han ganado el anillo de la NBA con Jason Tatum, con Jaylen Brown y han renovado a sus piezas más importantes, tienen en contrato a Jaylen Brown, a Jason Tatum, que son los dos jugadores franquicia, pero tienes a Drew Holiday, tienes a Derrick White, tienes a Porzingis. Han querido mantener este elenco que les ha llevado a lo más alto después de tantos años desde 2008. Los Ángeles Lakers no hicieron esto. De la noche a la mañana, de 2020 a 2021, rompieron con lo establecido, rompieron con su roster, y esto es lo que ha provocado los próximos años donde Lakers se ha arrastrado. Y sí, has tenido alguna temporada mejor que otra, pero realmente los resultados no han sido tan productivos como en un principio te puedes esperar por un roster liderado por LeBron James y por Anthony Davis. Y este no es problema de LeBron, este no es problema de Anthony Davis y las presiones que pueden ejercer estos dos por Russell Westbrook o por cualquier otro jugador. Este es un problema de la gerencia y de la propiedad, de Jeanie Buss y de Rob Pelinka. Si un proyecto no está roto, no hace falta que lo arregles, cambia lo mínimo y quédate con lo máximo. Las franquicias más astutas saben esto, saben lo que son. Los Lakers han juzgado mal repetidamente esta última parte y han demostrado poca comprensión de dónde se encuentran. Cuando el cambio es urgente, eligen la continuidad. Cuando la continuidad es clave, hacen alteraciones que cambian la identidad del equipo. Echar a perder esto repetidamente con LeBron en la franquicia más popular de la NBA es una mala praxis. Hay demasiados ejemplos para enumerarlos todos, y sí, hay que destacar el error del traspaso horrible de Russell Westbrook, donde aquí sí ejercieron presión LeBron James y Anthony Davis, y este traspaso tuvo efectos dominó negativos que todavía se sienten a día de hoy. Pero es más culpable de esta situación la gerencia que sus estrellas. La elección de D'Angelo Russell sobre Mike Conley en la fecha límite de traspasos de 2023 es un ejemplo. Considerar a Talen Horton-Tucker intocable en 2021 cuando Kyle Lowry podría haber sido adquirido solo para mover a Horton-Tucker el año siguiente por Patrick Beverley es otro ejemplo. Hasta reclutar a Jalen Hood-Schifino en lugar de, por ejemplo, Jaime Hackett Jr. de UCLA o Cam Whitmore. Hasta dejar que Alex Caruso se vaya en la agencia libre. El autosabotaje es lo suficientemente evitable como para sentirse intencional. Bajo el mando de Rob Pelinka, los Lakers han evitado constantemente la línea de 3 puntos y a cualquier jugador con versatilidad defensiva. Ambos son ingredientes fundamentales para que LeBron James y Anthony Davis sean las mejores versiones de sí mismos, individualmente y colectivamente. Cuando los Lakers hicieron una carrera milagrosa hasta las finales de conferencia en 2023, se convencieron de que los engranajes unidireccionales de su roster merecían nuevos contratos, aunque varios de ellos no pudieron contribuir en el cuarto trimestre de los partidos de playoffs, como por ejemplo D'Angelo Russell. El año pasado terminaron octavos de la conferencia oeste, 19º en valoración neta con una ofensiva promedio y una defensa por debajo del promedio, y fueron eliminados en primera ronda por Denver Nuggets en 5 partidos. Su respuesta fue despedir a Darvin Ham, contratar a Gigi Redick, reclutar a Bronny James y a Dalton Knecht y no fichar a ningún jugador importante. Fueron rechazados por Klay Thompson, que fue en contra de los deseos de su padre y aceptó menos dinero para jugar con Dallas Mavericks. La respuesta de la gente: culpable LeBron James. Nadie quiere jugar con LeBron James. El culpable de que nadie quiera firmar por Lakers es LeBron. Todo se centra en LeBron James y no es así. La gente que defiende esto está realmente equivocada. Y uno de los ejemplos claros es, si nadie quiere jugar con LeBron James, ¿por qué de repente el año pasado Golden State Warriors llega al Staples Center, llama a la puerta de Los Ángeles Lakers y pregunta por LeBron James porque le quieren juntar con Stephen Curry y formar un auténtico equipazo con Draymond Green y compañía para buscar otro anillo con
Stephen Curry y LeBron James juntos en el mismo equipo. Volviendo a Lakers, no son dueños de su selección de primera ronda en 2025 y deben una selección de primera ronda protegida entre los 4 primeros a Utah Jazz en 2027, pero pueden negociar sus propias primeras selecciones en 2029 y 2031. La mayoría de salarios medianos en sus libros de cuentas pueden negociarse, hay movimientos que hacer, pero el panorama general aquí es un paso en falso. También es una pena, por otra parte, los últimos años de la carrera de LeBron podrían haber sido un signo de exclamación en la mejor carrera jamás vista. En cambio, cada logro individual se neutraliza por las deficiencias habituales de la franquicia. Parte de esto se debe al poder que él y su agencia exudan sobre las decisiones de personal de LA, junto con el sorprendente grado de apatía que ha demostrado frente a las decepciones perennes. ¿A qué me refiero con esto? Sí, LeBron James tiene su parte de culpa, Anthony Davis tiene su parte de culpa cuando ejerce cierta presión con el tema de Clutch Sports, etcétera, etcétera, pero la mayor parte de la culpa debe atribuirse a una oficina principal que ha demostrado una visión estrecha y poco control. Estos Juegos Olímpicos lo único que han hecho es reafirmar que LeBron James es el jugador más poderoso, hábil y preparado cada vez que pisa la cancha. Y ojo, LeBron no es el único grande de todos los tiempos que puede llegar a aceptar esta carrera por la medalla de oro olímpica como su última oportunidad de rociar champán como campeón. Tenemos a Stephen Curry y también tenemos a Kevin Durant. Pero como es indiscutiblemente el deportista más venerado del mundo, las apuestas y los estándares siempre son más altos para un hombre que ha estado en esto, compitiendo profesionalmente, siendo examinado intensamente durante más de la mitad de su vida. Desde el instituto, a LeBron se le ha comparado con Michael Jordan. A LeBron se le ha mirado con mucha más lupa, más grande, que la lupa que se ha utilizado para medir a Stephen Curry o la lupa que se ha utilizado para medir, por ejemplo, a Kevin Durant. Porque aquí el verdadero protagonista, aunque muchos os duela, es LeBron James. Y quiero destacar que no es una tragedia que LeBron haya dejado de ser relevante en las conversaciones sobre el campeonato, que no esté en un equipo favorito al anillo. Lo que está mal es cómo se le ha sacado de esa conversación principal, porque no ha sido por voluntad propia. Le ha sacado Lakers por sus decisiones, por su proyecto, por la gerencia y por la propiedad. El año que viene los Lakers no tendrán ni a Curry ni a Kevin Durant a su lado, pero eso no significa que LeBron deba conformarse con otra medalla de bronce. Lamentablemente, eso es todo lo que LA le ha permitido alcanzar, y el ejemplo lo tenéis con esta temporada baja donde Lakers no ha hecho absolutamente nada, ni un solo movimiento, y de hecho los cambios que ha tenido su roster son jugadores que han salido rumbo a otros equipos, como por ejemplo es el caso de Tyson Prince o el caso por ejemplo de Spencer Dinwiddie. Comentadme absolutamente lo que penséis acerca de todo esto, qué creéis que va a pasar con Lakers la próxima temporada. ¿La culpa realmente de la situación de Lakers la tiene LeBron James para vosotros? ¿La tiene la gerencia y la propiedad? ¿Qué haríais vosotros si fueseis el equipo californiano? ¿Qué haríais si fueseis LeBron James? ¿Y qué os gustaría ver? LeBron y Stephen Curry en un mismo equipo, independientemente del que sea, LeBron llegando a unas finales contra X equipo. Lo que penséis y lo que opinéis, todito para que like, subscribe, y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. ¡Chao, boys!